Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de los desórdenes de conciencia en neurorehabilitación. Hablaremos de cómo nacieron históricamente ciertos términos que hoy tenemos muy asentados, aunque quizás hay otros que no lo están tanto. Veremos qué caracteriza al coma, al estado de mínima conciencia, al síndrome de vigilia sin respuesta, que es el antiguo estado vegetativo, aunque en algunos países se sigue utilizando este término. Poco a poco iremos construyendo un cuerpo de conocimiento que será útil para, en próximos episodios, hablar de valoración y de tratamiento neurorehabilitador de dichos desórdenes. Intentaré no hacer más complejo de lo que ya es este tema y sentar una base más o menos sólida a la que luego añadiremos investigaciones concretas o disensos varios. En cualquier caso, creo que se puede decir que los desórdenes de conciencia conforman una subespecialidad dentro de la neurología e incluso de la neurorehabilitación, sobre todo desde que las mejorías en la atención médica de urgencia, UCI y cirugía han permitido mejorar la supervivencia de pacientes con lesiones muy graves. Así, tenemos que el 30 a 40% de pacientes con daño cerebral grave presentan alteraciones en el nivel de consciencia. Los desórdenes de conciencia, según la concepción de Joseph Giacchino, que es la máxima referencia en este campo, se estudian como un continuo. Este continuo tiene un sustrato patológico en el efecto directo del daño a los sistemas que regulan la alerta y la conciencia, o bien indirectos sobre las conexiones entre esos sistemas. Como continuo, en ocasiones los límites entre las diferentes entidades son difusos y hay fluctuaciones en los comportamientos, probablemente reflejando los cambios dinámicos aberrantes en la actividad neuronal entre el tálamo y la corteza, actividad fundamental en la conciencia. Giacchino, hablando en términos generales de los desórdenes de conciencia, comenta que hay un nihilismo respecto del paradigma de los desórdenes de conciencia que complica el manejo de estos pacientes, sobre todo los complejos, el ajuste familiar, los asuntos médico-legales y la política sanitaria en general. Quien trabaje con estos pacientes sabe que esto que comenta Giacchino es una gran verdad. El aspecto ético se eleva por encima de lo técnico en muchas ocasiones. Es importante recordar el episodio anterior de esta serie de episodios que quiero hacer de desórdenes de conciencia, que es el episodio 8, que hablaba de la conciencia desde el punto de vista filosófico y neurocientífico. Tengo que reconocer que es un episodio duro de escuchar, es café para los muy cafeteros, supuso un reto intelectual para mí sintetizar tanta información. Animo a los oyentes a escuchar tranquilamente ese episodio para asentar una base filosófica de la conciencia, introducirse en la relación entre la filosofía y la neurociencia y así dar el salto conceptual a los desórdenes de conciencia, que es lo que vamos a hacer en este episodio. A modo de resumen, todo este área se resume en resolver preguntas como la siguiente: ¿cómo emerge la conciencia de la actividad neuronal? O ¿cuál es el mecanismo neuronal común a todos los estados de conciencia? Vimos varias posturas filosóficas como la teoría de la identidad o el materialismo emergentista, si bien sí que damos por hecho que sea cual sea el mecanismo, este es neuronal. Los correlatos que hacen posible la conciencia son neuronales. En este sentido, la neurociencia apunta hacia un modelo donde parece que debe estar sí o sí el sistema tálamo-cortical, a modo de sustrato básico de la conciencia. Así, la arquitectura neuronal básica de la conciencia estaría formada por los ciclos de activación tálamo-corticales bidireccionales en ambas direcciones, del tálamo a la corteza y de la corteza al tálamo, que generan una actividad en las columnas corticales.
En este episodio 8 que comentamos también dimos algunas nociones sobre patología de la conciencia, como que no se encuentra consciencia a menos de aproximadamente el 40% del metabolismo cortical normal, que hay ciertos núcleos intralaminares en el tálamo que parecen cruciales en la conciencia, o cómo la desactivación de la red neural por defecto puede marcar la preservación de la conciencia. Hacia el final del episodio hablamos del modelo neurofuncional de la conciencia planteado por Humberto León y José León, que funciona mediante 4 bucles neuronales, involucrando al SARA, que es el sistema reticular activador, los núcleos del tálamo, la red neural por defecto y las redes de tarea positiva como la red ejecutiva central. De nuevo, insto a escuchar ese episodio a quien realmente esté interesado en los desórdenes de conciencia, porque le va a aportar una base teórica muy importante. Pero avancemos en el episodio de hoy y podríamos plantear, para empezar, una definición de conciencia. Una definición posible podría ser la de William James en 1894, que dice así: la conciencia humana normal consiste en una conciencia ordenada en serie, organizada, restringida y reflexiva de uno mismo y del medio ambiente. Además, es una experiencia de complejidad y cantidad graduadas. Es una definición interesante en tanto que sirve para enmarcar los desórdenes de conciencia en un continuo. Sin embargo, le falta mencionar la conexión entre el nivel de excitación y los componentes neuropsicológicos centrales de la función cerebral normal, como la atención o la memoria. Otra definición clásica es la de George Prigatano, que define la conciencia como la capacidad de percibirse a uno mismo en términos relativamente objetivos, manteniendo un sentido de subjetividad. Definiciones hay muchas, pero quizás para el caso que nos ocupa es interesante hablar de componentes o propiedades de la conciencia. Si hablamos de componentes, podemos hablar de la clásica división entre el nivel de alerta o arousal, que representa el estar consciente, y por otro lado el contenido de conciencia o el awareness, que representa el ser consciente. El arousal se define como la capacidad para despertar y mantener el ritmo sueño-vigilia. El awareness hace referencia al contenido de la consciencia. Se define como capacidad para aunar los diferentes estímulos sensoriales en un conocimiento que nos permite darnos cuenta de nosotros mismos y de nuestro entorno. Si hablamos de conciencia en términos de sus propiedades, podríamos aludir a Edelman y Tononi, que hablan de integración y diferenciación. Es decir, hay aspectos de la experiencia consciente que son comunes, que es individualizada, está unificada, es coherente y puede ser diferenciada. Un grupo de neuronas puede contribuir a la experiencia consciente solo si forma parte de una agrupación funcional distribuida que, a través de bucles de reentrada en ese sistema tálamo-cortical que mencionábamos antes, alcanza un alto grado de integración. Asimismo, para sustentar la experiencia consciente es necesario que este grupo funcional se encuentre altamente diferenciado, lo que significa alto grado de complejidad. Ahora bien, si nos metemos en el materialismo emergentista de Mario Bunge, ya tenemos que hablar de la conciencia como fenómeno emergente, ya que resulta de la actividad de una serie de elementos constitutivos, pero no está presente en esos elementos constitutivos. La conciencia es entendida como una propiedad que emerge de los patrones de actividad neuronal sin que las neuronas posean tal propiedad. Ahora, cuando hablemos de los desórdenes de conciencia, veremos cómo se ajustan estos aspectos teóricos a ellos. Para llegar a hablar de los desórdenes de conciencia como se conciben a día de hoy, hay que ver el recorrido histórico, porque realmente es relevante. Sin este contexto histórico podemos atorarnos con la gran cantidad de términos que existen y su difusión en diferentes países, hospitales y centros de investigación. Tenemos términos como coma, coma vigil, estado vegetativo, mutismo acinético, síndrome apálico, demencia postraumática, síndrome de enclaustramiento o de cautiverio, vigilia sin respuesta, estado de mínima conciencia, entre otros. Como digo, para poner orden y llegar a buen puerto, vamos a dar contexto histórico a estos términos.
Y para ello me voy a basar en un artículo precioso del año 2012 publicado en la revista Neurología por Enrique Noé y colaboradores, que se llama Del estado vegetativo al estado de vigilia sin respuesta, una revisión histórica. Este contexto histórico también está en los cuadernos Fedace sobre daño cerebral adquirido, síndrome de vigilia sin respuesta y de mínima conciencia, del año 2011. Cuaderno de 160 páginas donde viene mucha información relevante y que sin duda me ha ayudado mucho a documentarme para este episodio. El recorrido histórico hasta llegar a la actualidad tiene muchos puntos y autores, pero vamos a intentar quedarnos con la información más relevante y clave. Comenzamos en 1899, cuando Rosenblatt describe el extraño estado entre el adormecimiento y el estado de vigilia en el que se mantuvo durante 8 meses una joven acróbata tras permanecer 2 semanas en coma por un traumatismo. A partir de 1940 van apareciendo algunas descripciones de casos aislados con estados prolongados de pérdida de conciencia después de traumatismos cráneoencefálicos, sobre todo. Uno de los primeros términos empleados para describir a estos pacientes fue el de síndrome apálico, empleado por primera vez en 1940 por Kretschmer y posteriormente por Gersterbrand para describir el estado de dos pacientes con periodos de vigilia pero sin aparente contenido consciente, producido por un disparo y por una panencefalitis. Kretschmer, adelantado a su tiempo, todo hay que decirlo, hipotetizó que estos estados podrían ser el resultado de una pérdida masiva y bihemisférica de la funcionalidad cortical con preservación funcional del tronco cerebral. Un año después, en 1941, Hugh Kearns introdujo el término mutismo acinético para describir el estado de una joven que, aunque se mostraba despierta y tenía seguimiento visual, presentaba una marcada ausencia de movimientos espontáneos o dirigidos y de lenguaje en relación con un craneofaringioma del tercer ventrículo. A partir de 1952 acontece una auténtica revolución en los cuidados intensivos que genera un incremento significativo en el número de casos con alteración crónica de la conciencia. Conforme pasan los años empiezan a popularizarse los términos que más nos suenan, como el de estado vegetativo. El primer uso del término vegetativo aparece en 1961 por Arnaud, quien acuñó el término vida vegetativa para describir una serie de casos entre la vida y la muerte tras un traumatismo craneoencefálico. En 1972, fecha importante, Janet y Plum, en un intento para acabar con la confusión terminológica generada durante las décadas anteriores, proponen en su artículo de referencia titulado Un síndrome en busca de un nombre, publicado en Lancet, el término estado vegetativo persistente. La descripción inicial de este estado incluía pacientes que estaban conscientes pero que no eran conscientes. Una vez más, la diferencia entre estar y ser. Los principales signos clínicos en estos casos eran la ausencia de respuestas adaptativas al entorno y la ausencia de cualquier evidencia de funcionamiento mental, tanto en la recepción de información como en la integración y realización de conductas dirigidas en pacientes con largos periodos de alerta. En esta primera descripción, los autores no se manifiestan sobre la reversibilidad y prefieren acuñar el término persistente o el adjetivo persistente. También evitan hacer referencia a cualquier localización anatómica y basan el diagnóstico en una exploración precisa de cualquier signo, respuesta o conducta del paciente a pie de cama. Desde la publicación de 1972 de Janet y Plum hasta la fecha, se han propuesto diferentes términos para tratar de acabar con el componente peyorativo que tiene el término vegetativo. Y es ahora cuando empieza el caos en diferentes países, diferentes comisiones, reuniones de consenso, sobre todo se va a dar en Estados Unidos y Europa.
y lo que se va a intentar es poner orden y dar criterios a estos desórdenes de conciencia que parecen que se van diferenciando. En cada momento se han puesto sobre la mesa diferentes términos con sus criterios, los cuales no vamos a detallar porque después hablaremos de cada uno de los desórdenes de conciencia desde una perspectiva actualizada. En este artículo de Enrique Noé, del que hablamos, donde se incluye el contexto histórico, vienen todas las tablas sobre los criterios que se iban formando, se iban explicando para cada desorden de conciencia. Evidentemente eso se va actualizando y por eso creo que no tiene sentido hacer una lista de la compra de todos esos criterios, sino pues al final remarcar lo más importante y quedarnos con lo más actual. Si comenzamos al otro lado del Atlántico, para mi caso, nos vamos a Estados Unidos y ahí tenemos dos asociaciones que son la Academia Americana de Neurología y la Asociación Médica Mundial, que son las que en 1989 se posicionaron respecto a este tema. La Asociación Americana de Neurología, en un comunicado, aporta 3 aspectos de interés respecto a este tema. En primer lugar, define a los pacientes en estado vegetativo, que tendrían apertura ocular, ritmo sueño-vigilia, ausencia de autoconciencia o interacción con el entorno. En segundo lugar, sugiere que dichos cambios se deben a un normal funcionamiento del tronco cerebral con una pérdida del funcionamiento cortical. Y en tercer lugar, sugiere como buena praxis médica mantener la hidratación y nutrición mientras el pronóstico sea incierto. Dicho comunicado de la Academia Americana de Neurología abre la discusión científica sobre el periodo de tiempo para determinar la irreversibilidad de estos cuadros, cosa realmente complicada. En este sentido, el comunicado de la otra asociación, de la Asociación Médica Mundial, emitido ese mismo año, ya definió el término estado vegetativo persistente como un estado de pérdida de consciencia crónica prolongada durante al menos 12 meses, es decir, un año. En 1994, la revista médica New England Journal of Medicine publicó un doble número en el que se recogieron las conclusiones de un grupo especial de trabajo que incluía 5 grandes asociaciones médicas americanas. Ese grupo era el MSTF, que son las siglas de Multi-Society Task Force. El consenso incluía una lista de criterios a partir de la descripción de Jennett y Plum del 1972 y de las descripciones de las asociaciones que hemos nombrado antes. De acuerdo al grupo de MSTF, el estado vegetativo podría definirse como un estado de arreactividad completa de uno mismo y del entorno acompañado por ritmo sueño-vigilia y una preservación completa o parcial de las funciones troncoencefálicas e hipotalámicas. Los expertos de esta comisión propusieron acuñar el término estado vegetativo persistente como un calificativo diagnóstico a aquellos casos que se prolongan más de un mes después de una lesión traumática o no traumática. Paralelamente, proponen el término permanente como un calificativo pronóstico en vez de un calificativo diagnóstico como era persistente, para aquellos casos en los que la duración del cuadro se prolonga más de 3 meses en los casos de etiología hipóxico-isquémica, es decir, no traumática, también metabólica y congénita, y más de 12 meses en los casos de etiología traumática. En 1995, un subcomité de la Asociación Americana de Neurología publicó su guía de práctica clínica para la valoración y manejo de pacientes en estado vegetativo persistente, convirtiéndose en el documento de referencia en los Estados Unidos para estos enfermos. A través de este documento, esta asociación define los criterios de estado vegetativo persistente y permanente, manteniendo el criterio temporal de 3 meses para los casos no traumáticos y 12 meses para los traumáticos. En paralelo al trabajo desarrollado por estas asociaciones y el grupo MSTF, tenemos otra pata, ¿no? la tercera pata,
que sería el grupo interdisciplinar del Congreso Americano de Rehabilitación. En completo sería el grupo interdisciplinar de interés en el traumatismo cráneoencefálico del Congreso Americano de Rehabilitación. Lo resumiremos en Congreso Americano de Rehabilitación. Este grupo en 1995 publicó su posicionamiento al respecto del diagnóstico de estos estados. Y tenemos dos novedades importantes. En primer lugar, la sugerencia de eliminar los calificativos persistente y permanente por la connotación negativa sobre el pronóstico. También implicó la sugerencia de eliminar el término estado vegetativo persistente por la confusión que se generaba y sencillamente emitir el diagnóstico acompañado de la etiología de la causa y de la duración del mismo, pero no decir persistente o permanente. Y la segunda novedad es la introducción del término estado de mínima respuesta. Se trataría de una descripción inicial de un subgrupo de pacientes con respuestas inconsistentes, pero indicativas de la existencia de alguna interacción con el entorno. Los pacientes en mínima respuesta debían mostrar signos congruentes de interacción con el entorno a través de conductas que fueran inequívocamente, que esto siempre es lo problemático, inequívocamente voluntarias ante órdenes o gestos emitidos por un evaluador en una valoración reglada. Ante la rivalidad aparecida, como se puede entender, entre el MSTF y el Congreso Americano de Rehabilitación, surgió un nuevo grupo de trabajo, una síntesis que es el grupo de Aspen, ¿no? En 1995 y también en el 96. En conjunto sería el Aspen Neurobehavioral Conference Workgroup, el grupo de Aspen. El grupo de Aspen aceptó como propios los criterios de estado vegetativo de la MSTF y ratificó inicialmente el periodo de 3 meses para casos no traumáticos y 12 meses para los traumáticos como críticos a efectos de recuperación de la consciencia y un periodo crítico de 6 meses a efectos pronósticos en términos de la discapacidad. Posteriormente centró su atención en el subgrupo de pacientes que el documento del Congreso Americano de Rehabilitación había denominado estado de mínima respuesta. El grupo de Aspen propuso para sustituir el nombre de estado de mínima respuesta por el de estado de mínima conciencia, con el objetivo de resaltar lo positivo, resaltar la voluntariedad de las respuestas y posteriormente pues se detallaron los primeros criterios clínicos de esta entidad con una escala que es la más utilizada, que es la Coma Recovery Scale propuesta por Giacchino en el 91 y que después se revisó y que a día de hoy es el gold estándar de valoración comportamental. Como vemos, el estado de mínima conciencia, el término, apareció en este momento, ¿no? En el grupo de Aspen en 1995-1996 a raíz de toda la discusión previa entre diferentes asociaciones, ¿no? Las reuniones del grupo de Aspen se mantuvieron desde 1995 hasta el 2003, matizando algunos aspectos como la recomendación de evitar el término persistente. En paralelo, el grupo publicó en Neurology en 2002 los criterios definitivos de estado de mínima conciencia, que está publicado por Giacchino. Los pacientes en estado de mínima conciencia debían mostrar actos, conductas o respuestas discernibles, aunque sean mínimas, sugestivas de autoconciencia o conciencia del entorno, bien a través de respuestas comunicativas, emocionales, visuales o motoras. En el mismo documento, el grupo de Aspen propone como criterios de emergencia de este estado la presencia de comunicación funcional interactiva, verbal o no verbal, o la capacidad para el uso funcional de dos objetos diferentes. Para facilitar la tarea de valoración, Giacchino revisó junto con sus colaboradores en el año 2004 la escala, la Coma Recovery Scale, y publicaron la escala revisada, que a día de hoy, como decimos, es la escala gold estándar para valoración comportamental de los desórdenes de conciencia. Ahora toca el momento de volver a Europa y ver qué tienen que decir
los europeos en todo esto. En Europa, la posición médica en este campo ha sido liderada por las instituciones anglosajonas. Desde 1996 hasta la actualidad ha habido un debate, sobre todo respecto al uso del término permanente o persistente del estado vegetativo y estableciendo los tiempos para cada uno. Nos quedamos con una novedad importante a nivel europeo, que justamente es la que todavía falta por ver con más frecuencia en la clínica, que es la introducción del término síndrome de vigilia sin respuesta. Fue introducido por la European Task Force on Disorders of Consciousness, otro grupo de trabajo sobre desórdenes de conciencia, establece a nivel europeo, para describir a los pacientes con estado vegetativo. El término vigilia, en este caso, hace referencia a la presencia de apertura ocular, espontánea o inducida, que jamás existiría en los casos de coma. El término síndrome hace referencia a que deben evaluarse una serie de signos que conforman un cuadro clínico específico, y el término sin respuesta hace referencia a la única presencia de respuestas reflejas con ausencia de respuestas a la orden. Teniendo estas dos corrientes, de manera resumida, la estadounidense y la europea, podemos ver algunas cosas en común y otras no. Lo que parece evidente es que el uso del término estado vegetativo permanente está obsoleto. Pero, por ejemplo, el término estado vegetativo se sigue empleando en Estados Unidos, si bien solo añadiendo la etiología y la fecha del evento que causó el cuadro clínico y no añadiendo los calificativos de permanente o persistente, que serían problemáticos para los facultativos a la hora de emitir un pronóstico. A continuación vamos a describir de manera más certera o de manera más esquemática los tres principales estados de conciencia, ¿no?, alterados, que serían el coma, el estado vegetativo o síndrome de vigilia sin respuesta y el estado de mínima conciencia, aunque también hablaremos de la emergencia de la conciencia que viene después de la mínima conciencia, ¿no? Esto es un continuo. Si comenzamos por el coma, yo creo que todos más o menos sabemos reconocerlo, ¿no? El coma se caracteriza por una reducción del nivel y del contenido de consciencia. El paciente permanece con los ojos cerrados, sin responder ante las demandas del entorno o ante las estimulaciones. Una persona en coma no está alerta, no es consciente de sí misma y del entorno y no puede responder a ningún estímulo. El nivel de consciencia, medido mediante la escala de Glasgow, debe ser menor de 9 y se considera un estado transitorio que debe ser distinguido de otras entidades como el síncope, el estupor o la somnolencia. Por ejemplo, en la somnolencia hay despertar a la estimulación verbal y en el estupor hay interacción con el entorno provocada por una alerta de estimulación nociva o dolorosa. En el coma, las funciones del córtex cerebral, el diencéfalo y sistemas de activación superior están marcadamente deprimidas. Así, el coma puede generarse tras lesiones del SARA, que es el sistema reticular activador, incluyendo entre otras lesiones bilaterales del córtex de asociación, del tálamo medial o del tegmento troncoencefálico. Lesiones en otras áreas encargadas de controlar el nivel de consciencia o lesiones unilaterales pueden generar lesiones más sutiles o afectaciones más sutiles en la alerta, la atención o la consciencia de uno mismo y del entorno. Es común distinguir entre el coma causado por daño cerebral estructural y el coma causado por disfunción cerebral difusa. Los pacientes con un tumor cerebral, por ejemplo, pueden entrar en coma por efecto masa y desplazamiento de tejido o por convulsiones. Después de un estado epiléptico, los pacientes pueden permanecer en coma debido a una lesión cortical incluso después de la resolución de las convulsiones. No obstante, siempre es útil intentar localizar la causa del coma cuando sea posible. Como clasificación anatómica del coma, clásicamente hemos diferenciado 6 causas, ¿no? 6 grandes causas. Tendríamos la lesión cerebral hemisférica con efecto masa, desplazamiento de tejido, hernia.
Tenemos el daño hemisférico bilateral, difuso, tenemos lesiones diencefálicas bilaterales, tenemos incluso lesión cerebelosa que causa compresión del troncoencéfalo, tenemos lesión intrínseca del troncoencéfalo y también hay casos de hidrocefalia que pueden llevar al coma. Las lesiones supratentoriales suelen causar coma por efecto masa, justamente, desplazamiento tisular y hernia, que es lo que hablábamos antes. Sin embargo, el gradiente inducido por el efecto masa no es unidireccional y en la mayoría de los casos hay desplazamientos laterales y verticales. Otra forma de categorizar el coma es por el tipo de condición responsable de su aparición. El coma puede ser el resultado de muchas formas de disfunción cerebral grave que incluyen ictus, traumatismos, anoxia, infecciones, hidrocefalia, convulsiones, intoxicaciones, afectaciones metabólicas, sepsis y incluso alteraciones extremas de la temperatura corporal. También se pueden combinar varias causas. Las combinaciones comunes incluyen la anoxia y las convulsiones, el trauma y anoxia, sepsis, efectos de fármacos o alteraciones metabólicas y la hemorragia intracraneal junto con la hidrocefalia. En estos casos, la contribución relativa de cada causa puede no ser evidente al principio, pero el reconocimiento de todas las causas posibles y el tratamiento de aquellas que son tratables son cruciales para optimizar las posibilidades de recuperación. Hablar de pronóstico en el coma siempre es muy complicado. El pronóstico depende de la causa y de la duración. El coma típicamente se resuelve en 2 semanas y el paciente transiciona a vigilia sin respuesta o mínima conciencia. El pronóstico después de una lesión cerebral anóxica sí que es generalmente peor que otras causas de coma, sobre todo traumatismos. Por otro lado, el pronóstico después de un paro cardíaco está mejorando. Las causas rápidamente reversibles, incluso si inicialmente son graves, pueden tener un pronóstico excelente si los pacientes no tienen una lesión cerebral residual sustancial. En términos generales, es cierto que cuanto mayor es la duración del coma, menores son las posibilidades de recuperar la conciencia. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener un buen resultado después de una recuperación tardía de la conciencia, sobre todo los pacientes jóvenes que han sufrido intoxicación por drogas. Algunos pacientes con encefalitis autoinmune pueden estar en coma durante muchos días y luego experimentar una recuperación dramática con un tratamiento inmunológico agresivo. Por eso debe guardarse algo de cautela al estimar el pronóstico después de una lesión cerebral traumática grave en pacientes jóvenes, y por eso también se justifica que diversos grupos de trabajo, como hemos hablado antes, en diferentes contextos mundiales, pues hayan querido retirar los adjetivos de persistente y permanente del estado vegetativo, porque complica mucho esta emisión del pronóstico. Una vez visto el coma, vamos a pasar al estado vegetativo o el síndrome de vigilia sin respuesta. Voy a nombrarlo en todo momento como vigilia sin respuesta para que sea un poco más corto. El estado vegetativo o la vigilia sin respuesta hace referencia a un estado de vigilia en ausencia de respuesta hacia uno mismo o el entorno, en el que solo se observan respuestas reflejas sin interacción voluntaria hacia el medio. Como ya hablamos anteriormente, se propuso cambiar este término de estado vegetativo por síndrome de vigilia sin respuesta para eliminar el componente peyorativo. En este síndrome, las funciones autonómicas como la respiración, el ritmo cardíaco o la regulación de la temperatura estarían conservadas, así como la alerta. Esas funciones a priori pues reflejarían un tronco cerebral indemne o en suficiente medida. Una persona en vigilia sin respuesta tiene el ciclo sueño-vigilia conservado, pero no tiene conciencia, no es consciente de su entorno, aunque puede abrir los ojos espontáneamente, emitir sonidos, responder a los reflejos o moverse. La vigilia sin respuesta puede ser crónica, pero algunos pacientes pueden transicionar a un estado de mínima consciencia. El diagnóstico de vigilia sin respuesta debe ser cuestionado cuando los pacientes muestran algún grado de
de voluntariedad o de seguimiento visual continuado, fijación visual reproducible y consistente o incluso respuesta visual a la amenaza. Es pues esencial establecer la ausencia formal de cualquier signo de consciencia o de intencionalidad antes de hacer el diagnóstico. Respecto a la capacidad de comprensión, hay algunas evidencias que apuntan a que estos pacientes pueden tener alguna conexión o cierta conexión con el mundo exterior. Por ejemplo, Owen y colaboradores mostraron en un estudio que cuando un paciente era llamado a imaginar que estaba jugando al tenis o imaginar que estaba caminando por su casa, se activaban diferentes zonas cerebrales, lo cual podría sugerir que hay cierta capacidad de integración o de comprensión y de respuesta al lenguaje hablado. Según Jennett y Plum, autores de referencia en estado vegetativo, la característica común de todos los casos de vigilia sin respuesta no es respecto a un sustrato anatómico concreto, sino respecto del funcionamiento cerebral, y esa característica común sería la ausencia de signos clínicos detectables del funcionamiento de la corteza cerebral. En términos globales, la vigilia sin respuesta estaría fundamentalmente generada por trauma o anoxia. Las afectaciones más frecuentes serían las siguientes. Por un lado tenemos la necrosis laminar extensa de la corteza, preferentemente lesiones hipóxico-isquémicas. En los casos de origen anóxico, debido a la especial vulnerabilidad de la sustancia gris a la anoxia, el daño suele deberse en la gran mayoría de los casos a una necrosis, a una muerte neuronal cortical laminar, es decir, de la tercera capa de la corteza extensa. En los casos de anoxia, la afectación cortical con frecuencia tiene un patrón de presentación creciente fronto-occipital, y es característica la vulnerabilidad del hipocampo, la amígdala y los núcleos talámicos. En segundo lugar, tendríamos las lesiones difusas en la sustancia blanca de ambos hemisferios, sobre todo en el caso de lesiones postraumáticas. Estas lesiones habitualmente se expresan como daño axonal difuso. Y en tercer lugar tendríamos la afectación stricto sensu propiamente de los núcleos talámicos. Adams y colaboradores en 1982 mostraron en un estudio la presencia de lesiones talámicas en el 80% de los casos, importante, y signos de daño axonal difuso en el 71%. La presencia y extensión del daño axonal difuso, así como de la afectación talámica, se consideran marcadores pronósticos tanto de recuperación del nivel de conciencia como de recuperación funcional en estos pacientes. Pasamos a continuación al estado de mínima conciencia. Este estado de mínima conciencia se distingue de la vigilia sin respuesta justamente por la presencia de mínima pero claramente discernible evidencia de consciencia de uno mismo o del entorno. Como vimos antes, el estado de mínima conciencia es un concepto relativamente reciente, ya que los criterios diagnósticos fueron propuestos por Giacchino en el 2002. Existe ambigüedad con algunos de estos pacientes, ya que la fluctuación de la consciencia es un aspecto muy frecuente, no siempre está claro si el paciente está siendo consciente de sí mismo y del entorno. El estado de mínima conciencia a veces está a caballo entre el coma, la vigilia sin respuesta y la emergencia de la consciencia. Por eso se recomienda, una vez más lo decimos, pasar la escala CRSR, que es la escala de recuperación del coma revisada, que es el gold estándar. Y se recomienda pasarla 5 veces para poder diagnosticar estado de mínima conciencia. Los criterios diagnósticos de estado de mínima conciencia son los siguientes, teniendo en cuenta que debe observarse al menos uno, aunque sea inconsistente. Comprensión de comandos simples, manipulación de objetos, respuesta sí-no verbal o gestual, verbalizaciones inteligibles y comportamientos no reflejos en relación a estímulos contingentes, como podría ser sonreír o llorar al escuchar una voz familiar o algo emocional, fijación sostenida, seguimiento visual o alcance de un objeto. En principio, un paciente en estado de mínima conciencia debería poder localizar estímulos dolorosos, tener patrones
no reflejos, es decir, que no todo fuera reflejo, poder fijar la mirada, tener algún tipo de verbalización inteligible, seguir órdenes, aunque sea inconstante, expresar sí, no o manipular algún objeto. Todo esto se complica si además del desorden de conciencia el paciente tiene, por ejemplo, una afasia o una heminegligencia o una agnosia, es decir, diferentes cuadros neurológicos, neuropsicológicos que dificultarían mucho poder ver determinados signos comportamentales. La línea entre estado de mínima conciencia y la emergencia de consciencia pasa por un evidente, claro uso funcional de objetos y o comunicación interactiva que pueden distanciarse de 5 a 14 días entre una y otra cosa. El uso funcional de objetos requiere discriminación y uso apropiado de dos o más objetos presentados. En el estado de mínima conciencia puede haber evidencia de manipulación, pero no conocimiento sobre el uso funcional. En cuanto a la comunicación, puede ser verbal o no verbal, pero en todo caso debe haber interacción y debe ser consistente. Como la clave en el estado de mínima conciencia es la intencionalidad, aunque sea de manera inconstante, fluctuante, esta puede expresarse a través del lenguaje hablado o mediante el seguimiento visual. En este sentido, conforme se ha ido conociendo este perfil de paciente, se han definido diferentes formas de estado de mínima conciencia, lo que se llama estado de mínima conciencia minus o signo negativo y el estado de mínima conciencia plus o el signo más. El estado de mínima consciencia minus se caracteriza por la presencia de comportamiento no mediado lingüísticamente, es decir, mediante rastreo visual. Y el estado de mínima conciencia plus se caracteriza por el comportamiento mediado lingüísticamente como el seguimiento de comandos y la verbalización. En cuanto a la neuropatología, la lesión es similar a la de vigilia sin respuesta, la diferencia parece ser que radica en la cantidad de daño difuso bilateral. Los pacientes en estado de mínima conciencia preservan el número suficiente de neuronas como para mantener un grado suficiente de conectividad entre el tálamo y la corteza. El perfil tipo de estado de mínima conciencia es el daño axonal difuso grado 2 o 3 con contusiones corticales multifocales, a veces acompañada de compromiso talámico, pero no es tan frecuente el compromiso talámico como en la vigilia sin respuesta. El mutismo acinético, que es otro concepto que pulula por ahí, es un subtipo del estado de mínima conciencia, en el cual el habla, el movimiento, el pensamiento y la expresión emocional están reducidas uniformemente, pero a diferencia del estado de mínima conciencia, estas respuestas podrían facilitarse tras la exposición a estímulos sensoriales de alta intensidad. Por ejemplo, el famoso efecto teléfono, según Miller-Fisher, según el cual estos pacientes normalmente mudos, ¿no?, hablarían por teléfono sorprendentemente. Y otra entidad que tenemos pululando por ahí, que no sabemos dónde categorizarla, es el síndrome de cautiverio o locked-in. Lo que pasa es que este síndrome no es un desorden de conciencia. El locked-in es una condición rara causada por un daño en las vías corticoespinales y corticovulvares que preserva la conciencia y la cognición, pero deja al paciente prácticamente tetrapléjico y afónico. Estos pacientes pueden erróneamente categorizarse como estado de mínima conciencia o incluso estado vegetativo y pueden vivir ciertamente como si su propio cuerpo fuera una cárcel. Hemos hablado de los diferentes desórdenes de conciencia y yo creo que es interesante hablar ahora del proceso de emergencia de la conciencia, es decir, hablar un poquito sobre neurofisiología. Para hablar del proceso de emergencia de la conciencia es bueno introducir algún modelo que explique el continuo de los desórdenes de conciencia. En el episodio 8 estuvimos hablando de modelos filosóficos y neurocientíficos de la conciencia y al final del episodio introduje el modelo neurofuncional de la conciencia de Humberto León Domínguez y José León Carrión. Quise dejar para este episodio un modelo un poco más específico, si bien resumido para evitar una complejidad excesiva, sobre ese continuo de los desórdenes de conciencia. Se trata del modelo del mesocircuito, propuesto en 2010 por el profesor Nicholas Schiff de la Cornell University y rescatado
como no, por Giacchino en su célebre revisión sobre los desórdenes de conciencia del año 2014. Aprovecho para decir que todas las referencias que estoy mencionando van a estar en la descripción del episodio, ya sea en Spotify, iVoox, Apple o YouTube. Vamos, por tanto, con el modelo del mesocircuito de Schiff del 2010. Este modelo postula que la función del encéfalo anterior, que podríamos decir que es pues más frontal, ¿no? Toda la parte más frontal, está marcadamente regulada a la baja en todas las lesiones cerebrales severas como resultado de la desconexión difusa o directamente la muerte neuronal. El mesocircuito tiene 3 nodos, podríamos decir: el córtex frontal, el tálamo central y el cuerpo estriado. Se propone un rol crucial para las neuronas dentro del tálamo central, que son conocidas por mostrar una desaferentación progresiva en proporción a la severidad de las lesiones cerebrales. Es decir, el tálamo central se desaferenta. En este mesocircuito, la reducción del flujo córtico-estriatal, es decir, de la corteza al estriado, tálamo cortical del tálamo a la corteza y tálamo estriatal del tálamo al estriado, se espera que produzca suficiente pérdida de aferencia a las neuronas espinosas medianas que están en el cuerpo estriado, forman más del 95% del cuerpo estriado, y son unas neuronas muy características porque tienen espinas en las dendritas. Pues bueno, se combina por tanto una desaferentación directa de las neuronas del tálamo central con una inhibición de esas neuronas espinosas medianas del estriado, las cuales juntas reducen la actividad cerebral global, que influye notablemente en el encéfalo anterior, córtex frontal principalmente. El comportamiento expresado y la conciencia incrementa con la restauración de los patrones normales de actividad en este mesocircuito. Es un argumento a favor de este modelo. Además, el funcionamiento de este mesocircuito podría explicar por qué funcionan determinados medicamentos como el zolpidem o estrategias como la estimulación cerebral profunda a nivel subtalámico. Una vez expuesto brevemente el modelo del mesocircuito, vamos a hablar del proceso en sí de recuperación de la conciencia según un artículo interesante de Zachary Trelkel y colaboradores del 2018. En este artículo se quiso ver si la dinámica temporal o el curso temporal de la reemergencia de la conciencia en el daño cerebral traumático agudo estaba relacionada con la conectividad de la red neural por defecto, medida con las correlaciones entre nodos de esa red, así como de esa red neural por defecto con otras redes, medida con las anticorrelaciones entre esa red y otras redes. Básicamente, esto puede parecer un poco confuso, pero básicamente, ya lo vimos en el otro episodio, la red neural por defecto es la principal red en reposo. Por lo tanto, se esperaría que haya una anticorrelación, si se recupera la conciencia, entre esa red y las redes activas, como la red ejecutiva central o la red de saliencia, ¿no? No pueden estar todas las redes correlacionadas, ¿no? Tiene que haber algunas anticorrelaciones. Pues bueno, recordamos que la red neural por defecto tiene que ver con el funcionamiento cerebral en reposo, con la autoconciencia y la cognición espontánea, y las otras redes, las redes de tarea activa que se llaman, pues serían las de, por ejemplo, la red de control ejecutivo o la red de saliencia, ¿no? En este estudio utilizaron como muestra a 17 pacientes en la UCI y a 16 pacientes controles, a 16 sujetos controles, mejor dicho. Lo que vieron fue que mientras que las anticorrelaciones estaban ausentes en agudo, los pacientes que se recuperaron desde el coma al estado de mínima conciencia o al estado confusional mostraron correlaciones de la red neural por defecto parcialmente conservadas. En el seguimiento a los 6 meses no se podía distinguir entre pacientes y controles, ya que los 8 pacientes que pudieron ser seguidos longitudinalmente evolucionaron más allá del estado confusional, es decir, recuperaron la conciencia. De alguna manera, este estudio se suma a otros previos en los cuales se explicita el rol clave de esta red neural por defecto en la recuperación de la conciencia.
Asimismo, ya sabíamos que la conectividad de esta red está alterada en el sueño, bajo anestesia y en el coma. Si bien la recuperación de la conciencia no depende solo de la integridad de esta red, también hay otras redes importantes como la red de control ejecutivo y la red de saliencia, que son las redes de tarea activa. Estas últimas redes estarían más involucradas en tareas activas y en la cognición dirigida hacia el exterior. Puesto todo junto, se plantearía la hipótesis de que el cerebro consciente en reposo experimenta un cambio dinámico y espontáneo entre las redes cerebrales que participan en la conciencia de sí mismo, que sería la red neural por defecto, y la conciencia del entorno, como las otras redes de control ejecutivo o la red de saliencia. Eso sí, parece que las anticorrelaciones de las redes de tarea activa son posteriores a la red neural por defecto, siendo esta un sustrato funcional necesario. Expresado en regiones, fundamentalmente serían para las redes de tarea activa la corteza prefrontal dorsolateral, frontoinsular y parietal lateral, y para la red neural por defecto el córtex cingulado posterior y el córtex prefrontal medial. Hemos hablado de recuperación de la conciencia en sentido neuroanatómico y de redes funcionales. Ahora bien, ¿qué comportamientos son los primeros en emerger durante la recuperación de la conciencia después de un daño cerebral grave? A esta pregunta respondieron Geraldine Martens y colaboradores en un estudio del 2019. Esta pregunta es importante porque en esta población de desórdenes de conciencia se cometen errores de diagnóstico en un 40%. Y se puede estar pensando que el paciente está en vigilia sin respuesta cuando está en mínima conciencia, y eso cambia mucho. En este trabajo se estudiaron los comportamientos que primero emergían durante la recuperación de la conciencia, tanto desde el coma o vigilia sin respuesta hasta el estado de mínima conciencia o la emergencia de la conciencia directamente. La fijación visual no pudo ser el único criterio, ya que se ha estudiado cómo este aspecto no permite diferenciar del todo quién conecta zonas cerebrales representativas de conciencia. En cuanto a los resultados, podemos decir que la media de recuperación de la conciencia fue de 44 días en el caso de daño cerebral traumático y no traumático, sin diferencias significativas. La perseguida visual fue el signo inicial más común de mínima conciencia en el 41% de los casos, seguido del seguimiento reproducible de órdenes en el 25% de los casos y movimientos automáticos en el 24%. Es decir, los tres signos más comunes fueron la perseguida visual, el seguimiento reproducible de órdenes y los movimientos automáticos. Otros 10 comportamientos surgieron primero en menos del 16% de los casos. Si se diferencia por daño traumático o no traumático y con clústeres o agrupaciones que fueron lenguaje, motor y visual, solo se observaron diferencias para el clúster motor, en concreto para movimientos automáticos en la tipología de daño traumático. En el artículo de Martens hay una tabla extensa donde están las definiciones operativas de cada comportamiento de la escala Coma Recovery Scale revisada, porque es importante que estén estas definiciones de operativas porque uno podría interpretar de manera benevolente dichos comportamientos, ¿no? Por eso es importante saber a qué nos referimos con que un paciente tiene perseguida visual o preserva el uso funcional de objetos. Si, por ejemplo, vemos la definición operativa de lo que es el uso funcional de objetos, pues tendríamos lo siguiente. Después de una instrucción a demostrar el uso funcional del objeto en la mano, se tiene que realizar una secuencia de movimiento generalmente compatible con la función específica del objeto, y las respuestas deben ser precisas en 2 de 2 intentos, es decir, 100%, con dos objetos diferentes, ¿no? Pues esto sería la definición operativa de uso funcional de objetos. Para perseguida visual, para fijación visual, para localización de objetos, para reconocimiento de objetos, para comunicación funcional, pues hay su definición operativa. Entonces, si nosotros somos terapeutas y estamos con estos pacientes, pues tenemos que saber las definiciones operativas de estos comportamientos, porque si no,
Podemos malinterpretar respuestas, podemos dar información a la familia que no es, puede haber diferencia de opiniones entre el equipo multidisciplinar, entonces es mucho mejor tener todos los comportamientos bien definidos y así pues poder afinar con los comportamientos y con lo que está expresando el paciente. Quiero terminar este episodio con algo de polémica, aunque viendo cómo se ha ido desarrollando este área de los desórdenes de conciencia es algo habitual. Habrá varias oportunidades para exponer diferentes visiones sobre la conciencia y los términos afines, pero en esta ocasión voy a traer a la palestra un artículo publicado en 2018 en Brain, bajo la autoría de Lionel Nakache, neurocientífico francés que ha publicado numerosos artículos sobre la conciencia. Es un artículo que critica el concepto de estado de mínima conciencia y propone una nueva clasificación sobre los principales desórdenes de conciencia. Esa crítica tiene su fundamento y radica fundamentalmente en que la ausencia de una identidad estricta entre el procesamiento cortical por un lado y la conciencia por otro está en el origen de la confusión relacionada con este término de estado de mínima conciencia. Este autor, Lionel Nakache, parte de una conciencia definida en tanto reporte subjetivo del paciente sobre sí mismo y el entorno. Argumenta el autor su propuesta preliminar de clasificación a raíz de las dificultades que existen en la evaluación de los pacientes con estos desórdenes de conciencia, sobre todo a nivel comportamental. En el episodio sobre evaluación, que espero publicar más adelante, detallaremos en profundidad estas críticas que hace Nakache a la evaluación comportamental de los desórdenes de conciencia y sobre todo respecto de la Coma Recovery Scale, que es el gold estándar. Sin indagar mucho en ello, sí diremos que para Nakache tiene más sentido hablar de estado mediado por corteza, Cortically Mediated State en inglés, en tanto que lo que realmente estarían midiendo algunos ítems de la escala gold estándar es un comportamiento mediado por corteza, pero otros no lo estarían. Esta crítica se fundamentaría en que no existe una diferenciación tan clara entre vigilia sin respuesta y estado de mínima conciencia en tanto activación cortical, de tal manera que hay comportamientos supuestamente mediados por corteza que no lo son o están en debate que lo sean, como la fijación visual. Así como en la vigilia sin respuesta puede haber activación cortical, en el estado vegetativo puede haber activación cortical sin que implique por ello conciencia. Dicho de manera categórica, los pacientes con estado vegetativo o vigilia sin respuesta no son apálicos, es decir, no es que no tengan corteza. La propuesta terminológica y categorial de Nakache es la siguiente. Es una clasificación en 4 estados que a su vez se dividen en 2. Tenemos 1A, 1B y así hasta 4. De tal manera, el 1 es el estado comatoso, el 2 es la vigilia sin respuesta, el 3 es el estado mediado por corteza, que es la alternativa al término de estado de mínima conciencia, y el cuarto es el estado consciente. La subdivisión en 2 de cada estado, 1A, 1B, 2A, 2B, así hasta 4, se explica por la fuente de la evidencia que lo respalda. Tenemos 2 fuentes de evidencia, la comportamental y la neuroimagen funcional. Así, por ejemplo, el estado 1A es el estado comatoso basado en comportamiento y neuroimagen. El estado 1B es estado comatoso basado en comportamiento. El 2A es vigilia sin respuesta basada en comportamiento y neuroimagen. El estado 2B es vigilia sin respuesta basada en comportamiento. El 3A es el estado mediado por corteza basado en neuroimagen. El 3B es estado mediado por corteza basado en neuroimagen y comportamiento. El 4A es el estado consciente basado en neuroimagen y por último el 4B es el basado en comportamiento. Como vemos, la fuente de evidencia sigue una relación inversa respecto de la evidencia de conciencia. Si la evidencia es hacia negativo, respecto de la no conciencia, se requiere más la neuroimagen. Si por el contrario la evidencia es hacia positivo, respecto a la presencia de conciencia, se requiere más el comportamiento. Dicho aún más claro, para ser conservador, mejor basarse en el comportamiento y la neuroimagen, y para ser atrevido, digamos, mejor basarse en comportamiento.
En el episodio sobre evaluación veremos a qué nos referimos con evaluación comportamental y neuroimagen. Ahora parece un poco lioso. Por ahora nos quedaremos aquí con este resumen de los desórdenes de conciencia, lo básico para poder entender posteriormente la evaluación y el tratamiento, así como diferentes profundizaciones que podremos hacer. Espero que haya sido útil la explicación sobre el contexto histórico, cómo hemos llegado hasta el día de hoy y por qué utilizamos los términos que utilizamos. Como terapeutas no va a estar en nuestra mano decidir sobre un tratamiento médico o ponerle nombre a las entidades clínicas que hemos visto, pero nosotros podemos captar comportamientos del paciente y estar en comunicación con la familia y por supuesto participar del tratamiento neurorehabilitador que puede ser de ayuda para la recuperación de la conciencia. En mi experiencia he podido ver algunos pacientes con estos desórdenes y afortunadamente puedo decir que la medicina junto con la rehabilitación puede ayudar mucho a estas personas, aun cuando a veces soy consciente de la línea entre el beneficio y el encarnizamiento terapéutico. Es fácil leer que la bipedestación puede facilitar la alerta de un paciente que está en vigilia sin respuesta o mínima conciencia, pero cuando tienes que ser tú el que decide si bipedestar o no con el paciente, sabiendo que no va a ser cómodo ni agradable para esa persona, no es fácil hacerlo. El tiempo o la evolución puede aliviar esa sensación, pero en ese momento es cuando uno desearía saber si lo que está haciendo realmente está sirviendo para mejorar la alerta y la conciencia. Por eso es importante estudiar teóricamente estos desórdenes de conciencia y afinar en los comportamientos observables, hasta que tengamos más al alcance técnicas de neuroimagen que permitan descifrar qué está pasando dentro de ese cerebro, oculto en ocasiones bajo una mirada aparentemente perdida. Con esas últimas reflexiones termino este episodio, espero que os haya parecido interesante y esta serie seguirá próximamente con la evaluación de los desórdenes de conciencia, tanto comportamental como de neuroimagen, y además pues hablaremos también un poco más extensamente de pronóstico. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.